Buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos gran alegría de estar con vosotros y os presentamos, hoy estará con nosotros Isabela Buenas tardes a todos. y Juan María Buenas tardes. y vuestra humilde servidora, Laura. Hoy vamos a presentar un tema cátaro por excelencia. Lo hemos titulado Los principios universales de la bondad espiritual. Y este es el tema cátaro por excelencia, grandísimo, porque todos queremos como encontrar, ¿verdad? Encontrar soluciones, encontrar nuevos puntos de vista y una salida a la situación del mundo en estos momentos o a la situación de nosotros mismos. Es como el mundo sufre una gran crisis, está como una especie de ruina en muchos aspectos y nuestras vidas también tienen diversas situaciones difíciles que vamos sopesando como podemos, pero en realidad podemos encontrar un sinsentido, podemos no encontrar el lugar en el mundo, podemos tener situaciones de diferente índole, enfermedades y qué bueno sería que todos pudiéramos coger estas llaves de la bondad. Pero qué difícil nos resulta, ¿verdad? Comprender y asimilar que la bondad puede cambiar al mundo y a nosotros mismos. Y ante situaciones personales de separación, de situaciones con los hijos, de pérdida del trabajo, ¿cuál sería la respuesta? Nosotros diríamos la bondad. Frente a situaciones de no tener dinero, ¿cuál sería la respuesta? Nosotros decimos la bondad. Frente a situaciones de enfermedades, ¿cuál sería la respuesta? La bondad. Y entonces podemos preguntarnos, ¿pero cómo voy a ser bondadoso en tales situaciones? ¿O qué es lo que la bondad me puede hacer para que yo de pronto lleve mejor la situación de no tener dinero o de falta de trabajo, problemas con los hijos? ¿Y cómo voy a ser bondadoso con personas que me desprecian, que ven lo peor en mí, que no me apoyan, que compiten conmigo, que me usurpan? Y es porque la bondad que nosotros conocemos, la bondad corriente de este mundo, la bondad que hemos heredado de nuestros ancestros, de la educación que hemos recibido, la bondad de este mundo, esta bondad no tendrá estos frutos. Pero los cátaros y estas civilizaciones buenas hablan de otra bondad, de lo que es la bondad espiritual. Y la bondad espiritual es conocida y manifestada por las civilizaciones buenas, por la gente que ha luchado en este mundo por el bien, por los grandes candiles, los mártires del amor, personas que han dado su vida por amor a la humanidad en campos de concentración, el mismo Cristo, Buda, tantos y tantas personas que se han sacrificado por el mundo. Y esta bondad espiritual se recoge y ahora pone escudo para la humanidad. Pone escudo para que este mundo siga existiendo, porque si no fuera por toda esta bondad espiritual, que es una bondad alta, manifestada por todos estos héroes del amor, pues el mundo ya no existiría. Y esta es una realidad. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, otro candil. Tenemos Juan de Sangrial. Juan de Sangrial es persona buscador imparable de los secretos del mundo, de los secretos del ser humano, de los misterios del alma, y es manifestador y multiplicador de una bondad muy elevada. Y él tuvo su revelación de la bondad. Él tiene revelaciones de la Reina Celeste desde hace más de 39 años, revelaciones de la Reina de la Bondad.
y él fue un poco guiado por la reina celeste a España, al norte de España, a los castillos cátaros de Francia. Y en el castillo de Perpertús, en el año 2006, tuvo revelación de lo alto, de los cátaros inmortales. Y los cátaros le dijeron: estábamos buscando una persona pura de corazón, con gran bondad y que pueda aceptar las llaves para la transfiguración del mundo, para el nuevo cambio que la humanidad necesita. Esto ocurrió en el año 2006 y le dijeron: pero tienes que dejar todo lo que has conocido hasta ahora espiritual. Las llaves espirituales que has usado hasta ahora ya no te sirven. Ahora se necesita coger otro escalón. Ya no es momento de ascetismos espirituales, es momento de la bondad cátara, la bondad espiritual. Fue aceptada por Juan de Sangrial a través de estas revelaciones de los cátaros inmortales. Y ahora esta bondad se multiplica para la humanidad. Estas llaves aceptadas por Juan de Sangrial ahora se multiplican para que todos podamos comprender que la bondad espiritual es la que puede ayudar a la humanidad y que solo espiritualidad que tenga como un centro primordial la bondad, que sepa diferenciar entre dónde está la bondad y no está, tenga este discernimiento, tenga esta experiencia en la bondad, puede de verdad dar una esperanza para la humanidad, para nosotros mismos y para todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy por eso vamos a presentaros lo que serían las 25 postulados, 25 llaves de la bondad espiritual. Son 25 llaves universales para la comprensión más profunda de esta bondad, para ver cuál es la diferencia entre esta bondad terrenal que conocemos, esta bondad que es como un protocolo de bondad, pero que en realidad nos sirve en estos momentos de la humanidad, sino que necesitamos una bondad más elevada que tiene estos preceptos, estos llaves, estos postulados. Y uno de los que yo siento más en mi corazón es uno ahora que responde a la pregunta de cómo ser bueno. Sería ¿cómo ser bueno? Sería nuestra pregunta, ¿verdad? Y este postulado responde diciendo: seremos buenos cuando todas nuestras fuerzas se apliquen constantemente y se enfoquen hacia el objetivo de conocer el bien y el mal y hacia el objetivo de la bonomización. Entonces hay que ver que en este mundo nuestros esfuerzos están puestos con otros objetivos. Están puestos en objetivos más del día a día, en objetivos más materialistas, más personales, pero que cuando nosotros nos enfoquemos verdaderamente en estos objetivos de tener la bondad como primer objetivo de la vida y hacer estos esfuerzos en la bondad, podremos saber cómo ser buenos. Sería la pregunta, ¿verdad? Porque el bien y la bondad es como un movimiento que se va creciendo, que va engrandeciendo en el interior, que va teniendo sus experiencias diariamente. Y entonces, a través de estas experiencias, estos esfuerzos, vamos viendo cómo cada vez comprendemos más la bondad, la vemos como las ventajas que la bondad tiene y la llave grandísima que es. Podemos decir que, y este postulado dice, que vivir solo con el bien y solo por el bien. Porque si no vivimos con este bien, si no vivimos con esta bondad, dice este postulado que es un tiempo perdido. ¿Cómo poder comprender esto? En realidad el alma viene al mundo a multiplicar la bondad. Este es como su objetivo grandísimo. Y también podemos hablar de amor, pero hablamos de bondad porque la bondad
es como un grado más elevado del amor y es también como algo que no está tan tergiversado como el amor. Todo el mundo habla del amor, pero hablar de la bondad ya supone otro escalón espiritual. Y en realidad, si no multiplicamos la bondad, si no nos cubrimos y tenemos estos objetivos de bondad, el alma al final de su vida ve como que ha perdido el tiempo en el mundo. Entonces, este sería como aprovechar el tiempo y multiplicar la bondad. Y porque la bondad es la esencia del ser humano. Es porque aquí También. hemos perdido, nos hemos contaminado con este modo de adaptación que ya conocéis y con toda la contaminación en el mundo, hemos perdido nuestra esencia, hemos perdido nuestro origen, que es bondadosísimo. Entonces, por eso necesitamos la bondad, porque de verdad que algo bondadoso es que no hay muerte, no hay fin. Entonces, si estamos aquí, es nada en nuestra existencia, el espacio en la vida es nada, es un suspiro. Cuando nosotros pasemos y recobremos toda nuestra conciencia, si no hemos trabajado por la bondad, tendremos grandísimo arrepentimiento y lo que dice Laura. Vamos a decir, pero ¿cómo hemos perdido tanto el tiempo en este mundo? Y nos hemos empeorado en vez de mejorado, hemos perdido lo que ya teníamos, lo hemos perdido. Y la bondad tiene la particularidad de que puede resolver cualquier situación terrenal o cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. ¿Por qué? Porque la bondad es la cualidad más importante de la Madre Divina. Madre Divina es la bondad superante. Y si nosotros acumulamos esa bondad de ella, entonces somos capaces de resolver cualquier situación del mundo, porque esta bondad resuelve todas las situaciones comprometidas de este mundo. La bondad humana no tiene ese potencial, pero la bondad de Madre Divina es capaz de lo imposible. La bondad, Madre Divina es el Tao, aquello que es hacer lo que es imposible. Pues la bondad espiritual de Madre Divina puede lograr hacer lo imposible. Sí, sí. Por ejemplo, un postulado a mí que me gusta mucho y también porque hay que comprender. Claro, el problema es que como estamos en la mezcla, vivimos en la mezcla y las conciencias han dormido, muchas veces no sabemos qué es bien, qué es mal. Antes lo que se veía mal, ahora se ve bien. Las conciencias se van durmiendo con esta contaminación de este mundo, con los sufrimientos, con los desengaños, con los intereses por otras cosas que materiales. Con todo lo que sabemos, la conciencia se va durmiendo. Entonces, ¿qué es el bien? ¿No? Y pues dice, por ejemplo, este postulado dice que hay mucho bien, hay mucho bien diferente en el mundo, pero solo hay un bien verdadero. Un bien verdadero no solo para una persona, sino para todas, que es el mismo bien para todas. Y es el amor a las personas por la persona, es amar a las personas, la filantropía. Esto es el bien absoluto. Si tú amas a la gente, eso es ser muy bondadoso. ¿Y por qué es importante este bien? Porque cada vez hay más misantropía. ¿La misantropía en qué se manifiesta hoy en día? Pues en la educación, en la sanidad, en la política. Todo hay una misantropía, no se ama al ser humano. Nos están ahí apretando en todo, en todas las cosas de este mundo nos aprietan. Ya sabemos que la medicina no está hecha para sanar, la educación está hecha para totalmente controlarnos. Los gobiernos, cómo nos tratan a las personas que pueden sacar a la gente y tirarlas de sus casas, o sea, no hay filantropía en las élites, no hay filantropía en la educación ni en nada, ni siquiera en manifestaciones culturales, no hay filantropía, hay misantropía y muchos ismos, ¿no? Entonces es importante, el amor a las personas te hace bondadosísimo, porque si tú amas, es que hablamos que realmente la bondad abre esta capacidad del auténtico amor, fuera de ningún interés ni sacar ningún provecho, porque como decía Laura, está tan tergiversado el amor que siempre a través del amor queremos sacar algo para nosotros, algún provecho, algo que a nosotros nos venga bien. Pero si tú amas y quieres servir y anhelas ayudar a los demás, porque de verdad aprendes a adorar el ser humano, esto es muy elevado principio, esto es el bien absoluto. Esto no te puedes confundir de decir, ¿estoy haciendo el bien o no? Sí, Sí, Totalmente. sí. y aquí entramos en el gran trauma que tiene toda la humanidad,
que es ese sello pecadocéntrico que nos hace tener esa mirada hacia el prójimo y que tienen sobre nosotros de que no somos nada. Somos polvo y sobre nosotros pueden hacer absolutamente lo que sea. Eso es denigrar totalmente al ser humano. Y el ser humano no tiene ese alcance. El ser humano es una divinidad. No se puede tratar de esa manera, ultrajar al ser humano de esa manera. El ser humano tiene el honor de haber sido una divinidad, descender al mundo para conocer el mal, vencerlo y llevarse consigo a más almas hacia los mundos bondadosos. O sea que es alguien que viene a hacer un gran provecho, no viene en vano, no viene para hacer carrera, para cultivar cualquier afición en este mundo, ocio. No, ha venido para un fin supremo, elevado, que es ayudar a la humanidad a salir de las trampas de este mundo, sacarlos del sufrimiento y poderles dar el destino apropiado que se merece el ser humano, que es Sí, el mundo bondadoso y luminoso. totalmente. Otro Y postulado, ¿no? ahí, por ejemplo, porque ¿cómo vas a amar a las personas? Eso no es, para amar a las personas tienes que hacer también un trabajo y tienes que empezar a trabajar, ¿no? ¿Y qué te ayuda a poder amar a las personas? Y hay otro postulado que dice, que a mí me encanta y me parece hermosísimo. Dice, es mejor creer en el bien, que la persona tiene un bien, aunque para ti sea difícil verlo, aunque sea una persona que en su principio tú ves malvada, pero es mejor pensar en el bien, que el bien es inherente, aunque sea difícil, es inherente al ser humano, que el más mínimo mal inherente al ser humano. ¿Esto qué significa? Esto es muy cátaro. Los cátaros no identificaban el mal con la persona. Los cátaros sabían que la esencia, el inicio, la esencia del ser humano era la bondad, que la maldad solo es contaminación de este mundo que está ocupado por el universo en oscuro, pero es algo temporal y no pertenece al ser humano. El mal es ajeno al ser humano. Entonces, si nosotros interioramos este principio de, a pesar de todo, permanecemos intachables en nuestro interior, a pesar de los errores que cometamos, de las cosas malas que hagamos, nosotros siempre somos intachables en nuestro interior y podemos liberarnos de todo esto y podemos limpiarnos de todo esto. Entonces, si nosotros interiorizamos y empezamos de verdad a ver al ser humano como algo maravilloso, como que es bondadoso a pesar de todo, si justificamos a la gente, por ejemplo, ¿cómo se hace esto en el día a día? Pues muchas veces hay gente que golpea mucho de palabra, pero hay que justificar, es que no sabemos cuánto ha sufrido esa persona, qué cruz lleva esa persona, por qué golpea tanto. A lo mejor es porque ya no puede más con tanto sufrimiento en su interior y solo puede hacer así porque ya no puede más. Es como, a pesar de todo, siempre justificar a la persona, siempre justificar que la persona no es bondadosa porque algo le ha ocurrido terrible, seguro, porque si Sí. no la persona en esencia es bondadosa. Sí, y en realidad esto se solapa con la octava tesis, que se llama La bondad es un postulado, la propiedad principal del alma. Que en realidad, si la persona no es bondadosa, como tú decías, es solo porque ha cerrado su corazón, porque algo ha ocurrido en la infancia, porque en realidad el alma y el verdadero ser que es la persona, en su interior, el ser misterioso bueno, que es el auténtico ser, es bondadoso por naturaleza. Y si no es bondadoso, si no conseguimos ser bondadosos, es porque en algún momento hemos tapado esa cualidad del alma, que es la bondad. La cualidad principal del alma es el bien, es la bondad, la pureza también. Entonces, si eso de momento no se puede manifestar, es porque algo ha ocurrido. Hay siempre una causa oscura que prohíbe a nosotros la bondad. Por eso a veces que ante cualquier situación difícil no podemos responder con la bondad. Tenemos juicio, tenemos ofensa,
tenemos rencor, entonces es porque hay algo en nuestro interior que no funciona bien. Y esta es la mezcla que siempre hablan los cátaros, esta mezcla entre el bien y el mal que hay en nuestro interior, pero que se puede liberar uno de esta mezcla, que es la diferencia, como decía Juan María, del pecadocentrismo, en el que sabes que nunca te puedes liberar del mal. ¿Y cómo podemos saber si la conciencia funciona bien en nosotros? Pues hay un dicho, una tesis, en la que dice que es malo para mí lo que es malo para los demás y es bueno para mí lo que es bueno para los demás. Si esto resuena en nosotros, entonces la conciencia está funcionando, todavía no está rota. Pero cuando no funciona, cuando esto lo vemos en el lado negativo, cuando solo vemos lo bueno solo para nosotros, pero no lo bueno para los demás, entonces empieza a funcionar la conciencia malamente. Está rota la conciencia, empieza la mentira, buscamos el provecho en los demás, buscamos aprovecharnos de los demás. Y llegan los roces, los enfrentamientos, la soberbia, la conciencia no está funcionando. Necesitamos restaurar esa conciencia para darnos cuenta de que el bien es favorable para mí y también tiene que serlo para el prójimo, porque ambos somos iguales, no hay diferencia. Él no es superior a mí ni yo soy superior a él. Entonces, el bien es bueno para los dos, el mal es malo para los dos. Entonces, tenemos que desear el bien a los demás. Y cuando esto no funciona, en muchas ocasiones la conciencia nos avergüenza en algún momento. Y otro de las tesis interesantes es que la bondad espiritual, la bondad de la que nosotros hablamos, transmite la verdad. ¿Y por qué la bondad es la verdad? Cuando nosotros escuchamos a una persona, por muy interesante que esté hablando, intelectual, si la persona habla con la mente y no es con la bondad del corazón, lo que está diciendo prácticamente no tiene ninguna atención, ningún interés. Pero cuando una persona realmente, por muy insignificante que sea lo que está diciendo, pero empieza a hablar desde la profundidad del corazón, enseguida todos se quedan con la atención puesta en esa persona. ¿Por qué? Porque ha llegado a conectar con la profundidad de nuestro corazón y el corazón se ha despertado, abierto, y empieza a poner el oído, la atención en él. Y aquí está la situación, porque este mundo es como una distracción para que nosotros no entremos en esa profundidad del corazón. Estemos siempre en distracciones, en ocios, en cosas que son ajenas al ser humano. Pero cuando hay una oportunidad de poder entrar profundamente, entonces conectamos con esa persona muy rápidamente, a no ser que hayamos roto totalmente la conciencia. Entonces no hay conexión, pero un mínimo de conciencia y esa conexión se va a realizar. Juan de Sangrial tenía que subir por un ascensor y en ese momento entró él, pero también entró otra persona y esa persona iba con un cuchillo. No. Llevaba un cuchillo consigo mismo y su pensamiento era agredir a Juan de Sangrial. Y llegaron arriba a la planta y él al final le confesó a Juan de Sangrial lo que iba a hacer, que iba a agredirle, que tenía un cuchillo consigo mismo, pero que no pudo cometer el acto porque sentía la bondad en Juan de Sangrial y esta bondad lo había deshecho por dentro. No podía coger el arma, no podía dar un movimiento hacia el mal. Quiero decir que hasta el mismo malvado se da cuenta de esa bondad auténtica. Puede llegar a entrar en ese
en esa profundidad del corazón que también tiene el propio malvado y cambiar totalmente la situación. Sí, y por ejemplo, con lo que hablaba Juan María, ¿no? Que no pudieron apuñalar a Juan de Sangrial porque ¿qué es la bondad por definición? Este precepto justifica qué fuerza tiene la bondad. Dice, la bondad por definición no es solo una virtud o alegría, también es una herramienta para combatir el mal. O sea, que no es simplemente alguna virtud que puede tener la persona. No, no, es que la bondad puede contra la violencia. Es la única forma de vencer el mal, la única forma de vencer el mal es la bondad. No, o sea, tú no puedes combatir, qué locura es esta, para vencer este mal vamos a hacer el mal. Eso es locura, ¿sabes? Como para frenar a este malvado, vamos a hacer una guerra contra este malvado, vamos a matar, o sea, el fin no puede justificar los medios ni es que no sirve para justificar los medios. Claro. Tiene que ser a través de la bondad, a través del bien. La única forma de vencer el mal es no contestar al mal con el mal, que esto hicieron los cátaros y salieron salieron victoriosos, porque si estamos hablando realmente que nuestra alma es inmortal, que la muerte simplemente es una quimera de este mundo, entonces la única victoria puede ser la bondad. Todo lo que hagamos mal, todo lo que nos reste, es que va a ser en detrimento de nuestra naturaleza, en detrimento de lo que nosotros somos realmente. Y nuestro destino es realmente este universo de la luz, este universo de la bondad, pues tenemos, y es nuestra genética, pues tenemos que multiplicarla cada vez más y más. Y esto va a ser realmente lo que no solo va a hacer que la persona cambie totalmente, sino que el mundo cambie totalmente. Si yo solo Totalmente. tengo buenos pensamientos, ya hemos hablado muchas veces, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras, esto es lo que va a construir el nuevo mundo. Sí, y esto a lo mejor puede unirse, si os parece, con este de unificación. Es la tesis de unificación. Cuanto más bondad tenemos, más unión tenemos, más conciliaridad tenemos. Entonces, la conciencia de la unidad de todas las personas se extiende cada vez más en la humanidad. ¿Y esto por qué? Porque si tenemos bondad, ya no tenemos necesidad de, pues de destacar, de decirle al otro, de anteponer nuestra visión a la del otro, de juzgar al otro. En realidad somos bondadosos y no tenemos malos pensamientos, no tenemos estos juicios, no tenemos estas cosas de patriotismo, por ejemplo, que crean esta separación, no tenemos estos nacionalismos, estas particularidades, este egocentrismo. Todo esto se va con la bondad. Entonces, la bondad lo que busca sobre todo es la unión. Y entonces, incluso, pues una de las llaves muy cátaras, que es siempre preguntar a nuestro hermano, a nuestros allegados, que nosotros mismos podemos no tener como la visión clara y siempre necesitamos esta conciliariedad, como que dos ojos ven más que dos, ¿verdad? O esta imagen tan cátara de dos caballeros en un mismo caballo. Cuando vencen el mal y lo que les separa, pues ahí se manifiesta la bondad alta, ahí se manifiesta el Padre, ahí se manifiesta la Madre, ahí se manifiesta el Espíritu bueno que une a toda la humanidad. Si toda la humanidad se uniese en esta bondad y venciese sus diferencias, pues la humanidad cambiaría. Y el ser humano tiene por naturaleza esa tendencia a acumular conocimientos, acumular bienes materiales, dinero, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente, el objetivo realmente del ser humano es acumular la bondad espiritual, porque hemos dicho que hay dos tipos de bondad, una natural y otra espiritual. La bondad natural la heredamos, es la que viene con nosotros, la que nos corresponde por herencia de nuestros padres, ancestros, nos hacen ser de una manera determinada
más bondadosos, menos bondadosos, pero en una bondad terrenal, en una bondad mezclada. Y además a lo mejor también lo que ocurre es que nos podemos quedar pues tranquilos con esa bondad y decir yo ya soy bondadoso, yo ya tengo esta bondad heredada, pues con esto será suficiente, no tengo que hacer esfuerzos, ¿verdad? Y esto también es una tentación, La ¿no? bondad nos quiere dar más todavía. Necesitamos acumular esta bondad espiritual. Y porque el problema es que el ser humano no conoce que la bondad espiritual trae frutos. Y frutos que no se pueden comparar con los frutos que puede dar la felicidad de este mundo. La mayor de las felicidades de este mundo. No conocemos la felicidad, la alegría, la dicha que da la acumulación de la bondad espiritual. Entre sus frutos está la alegría, está la salud, algo evidente, pero se abren las puertas de la providencia bondadosa. Es garantía para ganarse la vida eterna. Y claro, hablamos de vida eterna. Y muchos pensarán, pero ¿qué vida eterna si nos vamos a morir? Sí, nos vamos de este mundo, pero el que ha elaborado esa bondad espiritual no termina ahí. El camino continúa hacia el más allá y se abren las puertas de la eternidad, de la inmortalidad. Allí aparece Madre Divina y te abre las puertas de su mundo bondadoso y eterno y luminoso. Algo se puede. Y allí se vive en la dicha, en la gracia, allí no hay mal, allí no hay lujuria, allí no hay placeres, pero hay una gracia que no puedes alcanzarla ni con la mayor de las felicidades aquí en la tierra. Y allí no hay enfermedades, allí no hay muerte, allí hay unión, como decía, hay conciliaridad. Todo es un mismo pensamiento. Así como piensa el prójimo, así pienso yo. Esa es la divinidad. Todos piensan de la misma manera. No hay confrontaciones entre unos y otros. Y por esto no hace falta perder tampoco tu propia personalidad, porque no es como de pronto ya cada uno pierde su personalidad, sino que también dentro de esta esfera nosotros tenemos nuestra propia personalidad, pero como sobrelevada con la bondad. Sí. Y en unión y en conciliaridad con los demás. Es más, somos más nosotros mismos, alcanzamos nuestra esencia y cada persona es única, irrepetible, cada una tiene sus dones para ayudar a los demás. Totalmente. ¿Y cómo sabemos que ya somos más bondadosos? ¿Cuál sería, ¿no?, una pista? Como decir, porque lo que estamos hablando aquí hemos dicho 25 preceptos, pero realmente hay 845 estatutos del buen universo solar. Esto está revelado. 845. Aquí hemos cogido que Juan de Sangrial se ha inspirado mucho en 25 puntos que nombró Tolstoy, pero totalmente entendidos a través de la mirada de Juan de Sangrial, a través de la mirada del catarismo, totalmente. Y hay una forma de saber que la persona es bondadosa es cuando una persona se exige más a sí misma y da más a los demás. Y no exige tanto a sí misma, sino a sí misma. Por una parte, eres más exigente contigo mismo y justificas a los demás, como estábamos diciendo, porque realmente el mal lo tenemos todo el mismo mal. Todos tenemos lo mismo. Si a ti te da mucha rabia que una persona sea envidiosa, es porque tú tienes la envidia dentro, si no, ni la verías. Todos tenemos el mismo mal, todos somos víctimas de esto. Entonces yo lo que tengo que hacer es vencer mi mal, es lo único que yo puedo hacer para ayudar a este mundo a ser mejor, vencer mi mal interior para ayudar a los demás, porque la victoria de uno es la victoria de todos porque estamos unidos por hilos invisibles. Entonces mi victoria va a ayudar al otro que sufre por lo mismo que estoy sufriendo yo. Y por eso la persona bondadosa se exige a sí mismo más que a las personas. Incluso desea dar a los demás más que lo que desea para sí mismo. Esto es una medida segura de que esa persona es muy bondadosa. Y con eso tiene la alegría grandísima, sí. Porque muchos nos preguntamos, pero ¿cómo puedo ser feliz en la vida? ¿Cómo puedo tener alegría? Una alegría, a veces la gente incluso nos dice, es que sois muy alegres, ¿cómo tenéis tanta alegría? Y de verdad que tenemos alegría porque estamos muy unidos al prójimo, porque estamos unidos a nuestros padres celestiales que nos inspiran con esta bondad,
porque estamos al servicio del prójimo. Ayer mismo yo también tuve una situación así tenía un objetivo, por ejemplo, salí de casa con un objetivo, era un objetivo muy bueno, un objetivo muy bueno de servicio también, pero de pronto me encontré en una situación de una mudanza y entonces de pronto pues me dijeron, no, pues tienes que olvidar este objetivo tuyo que es tan bueno y que puede que tenga muchos frutos, pero de pronto un hermano nuestro necesita que le ayudemos en esta mudanza. Y entonces yo un poco, pues ahí es como te ves en la situación de dejar algo tuyo personal, que aunque era muy bueno y tenía muy buenos objetivos, en realidad primero siempre está el prójimo, el más allegado y esta capacidad un poco de ir más allá de lo personal, de ir y abrir tu corazón para algo que a lo mejor en ese momento no te apetece tanto, para algo que en ese momento supone un esfuerzo para ti, como es una mudanza, por ejemplo, que es tan pesada, ¿verdad? Pues de verdad os puedo asegurar que fue toda una experiencia y es todas estas experiencias de servicio interiores que nos van cambiando por dentro y nos van volviendo a poner como en el sitio de cuál es el objetivo verdadero de mi vida, ¿no? Que es verdaderamente una bondad más grande que supone ciertos esfuerzos, que supone dejar lo personal a un lado cuando no es tan importante, cuando no te va a dar ni siquiera tanta alegría, cuando no te va a dar tanta felicidad, sino a lo que de verdad que sabiduría divina quiere en ese momento que tú ofrezcas. A lo mejor nosotros tenemos buenos objetivos y decimos, no, pues sabiduría divina, seguramente providencia buena quiere que yo haga esto, pero de pronto resulta que es tu propia providencia. Y entonces es estar siempre como abierto y a hacer estos cambios, a modificaciones en el interior y salir de nosotros mismos. Y entonces ahí obtienes una alegría mucho más grande, un sentido mucho más pleno, ¿sabes? Como una gracia se derrama para el que verdaderamente hace cosas con esfuerzo. Por eso la bondad es importantísima. La bondad solo tiene frutos, no con la bondad mezclada de este mundo, sino con la bondad de hacer lo que nos cuesta, lo que nos resulta difícil. No hacer una bondad por conveniencia, por estar solo, por no estar solos y estar acompañados, puede ser, o simplemente realizar unos favores porque nos han hecho unos favores, sino verdaderamente cuando no vas a recibir ningún elogio, cuando no vas a recibir ningún reconocimiento, cuando en realidad cuesta y requiere un esfuerzo y algo se vence en el interior. Entonces la bondad es reconocida de lo alto y entonces permanece eternamente en nuestros corazones. Y hacer el bien por el bien. O sea, es como que tu máxima sea el bien. Hacer el bien solo por el bien, no por reconocimiento, por nada, sino porque es el bien. Sí, y la bondad es una cualidad propia del alma. Es algo que viene intrínseco con el alma. Entonces, si la hemos perdido, tenemos que volver a recuperarla. Y una de las tesis dice que tenemos que alcanzar el escalón de bonhomme. Bonhomme es el buen hombre, buena mujer. Y para alcanzar este escalón, tenemos que desechar nuestros propios deseos personales. Todos tenemos siempre esa percepción de lo que tenemos que hacer, ese sentir, pero es que ese sentir en muchas ocasiones es falso, porque no es propio de la divinidad, sino es de lo que hay en nuestro interior mezclado, que se está manifestando y revelando. Y para ello tenemos que entrar en el camino del bonhomie, hay que entrar en el camino de la pureza, purificarnos. Y cuando purificamos, entonces hacemos que esa mezcla, empecemos a ver realmente esa mezcla, el bien y el mal. Hay dos partes en nuestro interior y tenemos que deshacernos de esa parte oscura y quedarnos con lo bueno, que es lo que nos va a ayudar a fortalecernos en todos los sentidos. Y el mal hay que luchar contra él. El mal no se va a ir porque le digamos vete de aquí. No, hay que armarse con valor, con fuerza y con la fuerza de bondad y echarlo de nuestro interior
hay que prohibirlo de nuestro interior, ha entrado de forma ilegal. Es como si entra un ladrón en nuestras casas, nosotros le decimos fuera de aquí, no, no te queremos aquí. Y vamos a luchar fuertemente para que se vaya. Pues lo mismo con los enemigos que han entrado en nuestro interior. La purificación nos permite ver eso, que hay un enemigo en lo interior. Cuando no hay esa pureza, entonces no lo vamos a ver. Creemos que somos nosotros, que somos por naturaleza así. Y hemos venido con ese patrón a este mundo y así nos iremos. Pero no es así, esos son sellos que nos han implantado y hemos creído en ellos, como hemos creído en la muerte, hemos creído en la enfermedad y eso es lo que nos viene. Pero cuando nosotros empezamos a creer en que podemos hacernos un bonón, en creer en la bondad, en creer en el mundo bondadoso, eso puede venir hacia nosotros. Y más cuando la divinidad está deseando que nosotros entremos en el universo de la bondad, nos hagamos cada vez más bondadosos, vamos a recibir muchísima ayuda para poder lograrlo y alcanzarlo, porque ellos saben que es un camino que no es difícil. El camino de bonovitarse es el camino más difícil que existe, pero es el más enriquecedor, el más gratificante. Sí, es realmente, ¿por qué tanto la bondad? Porque lo que realmente da la paz en el corazón y lo que da la alegría. ¿Por qué sufrimos tanto? Por falta de bondad. Sí. Cuando tú eres bondadoso, amas a la gente, todo, es que tienes una paz en el corazón que ahora no tenemos ninguno, esta paz en el corazón. Y este es otro de los preceptos que es la bondad es como la salud para el cuerpo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de vibraciones, la bondad tiene su propia vibración bondadosa, ¿no? Es como este señor japonés, ¿no? Que al agua le decía cosas amorosas o a otra agua le decía cosas terribles, ¿no? Y el agua esta se podría, la otra vivía muchísimo. Entonces, realmente la bondad alimenta cada una de nuestras células, nuestros órganos, nuestro todo. Y es sano, es salud. Al contrario, por ejemplo, en la medicina oriental, por ejemplo, que Juan María sabe que muchas veces la ira hace que el hígado, ¿no? La ira, el miedo, todo esto hace que el hígado se estropee. O sea, que todos estos enemigos que hablábamos que han entrado ilícitamente, el miedo, el odio, el juicio, todo esto es lo que nos provoca realmente las enfermedades. Es lo que ya en la medicina oriental ya sabían que todo esto perjudicaba a los órganos, más cada órgano tenía como algo, alguna de estas emociones bajas o que estropeaba el cuerpo. Pues la bondad es la auténtica salud, salud mental, salud física, salud en todos los sentidos. La bondad es realmente la vida, es espíritu de vida, son vibraciones biofílicas. Entonces la bondad solo tiene cosas buenas. ¿Qué pasa? Que la bondad está denostada ahora mismo. Si eres bueno, todo el mundo conocemos. Si eres bueno, eres tonto, pero es que no sabemos lo que es la bondad. Los caballeros bondadosos no eran tontos, contestaban al mal. La bondad no es que seas tonto. La bondad es que si tú eres bondadoso, prohíbes que ocurran cosas malas. Y no con la violencia, sino con la fuerza kshatra de la bondad. Esta es la bondad que nosotros hablamos. Sí, el bondadoso no es ingenuo. Bondadoso sí ve el mal, pero no se identifica con él. No lo deja a un lado y empieza a ver la parte buena del ser humano. En cambio, nosotros nos quedamos obsesionados por el mal. Empieza a perturbarnos y a producir paranoia en nosotros y no podemos quitarlo de encima. Pero el bondadoso enseguida puede quitarse de encima ese mal y decir, eso no es verdad. No es verdad porque la maldad es efímera, no es real, no forma parte del buen universo, ha sido creada de forma artificial. Entonces, hay que decir, no es verdad, no es verdad. Y cuando lo repites varias veces, pierde la fuerza, se desvanece. Y tú te tienes que poner en el bien, manifestarte en el bien. Sí, hay una tesis también que dice hacer el bien, la fe en el bien.
En realidad la fe es la propia experiencia. La propia experiencia es la que da la creencia o da la fe. Y necesitamos como tener experiencia de esta bondad alta. Ver cómo esta bondad alta da todo esto que estamos hablando. Cómo esta bondad alta verdaderamente vence el mal. Cómo esta bondad tan alta produce la salud. Cómo esta bondad alta da respuestas buenas para unir a la gente. Cómo esta bondad alta resuelve conflictos con la paz. Cómo esta bondad alta nos quita de la depresión, nos quita de la soledad. Cómo esta bondad alta da sentido a la vida. Cómo esta bondad alta hace que las peores situaciones que puedas imaginarte se resuelvan. Y claro que es una bondad no terrenal, por eso es tan importante la consagración y el conocimiento y unión con la fuente de la bondad, que es el Padre bueno y la Madre buena. Por eso la bondad es espiritual, porque no es una bondad nuestra propia, sino una bondad que se derrama desde los mundos bondadosos. Es una bondad que implica esta unión espiritual con los reyes de la bondad, el Padre bueno y la Madre buena. Y para tener esta unión con ellos y poder manifestar su bondad, necesitamos también rechazar al Dios malo, al Dios que no es bondadoso, Dios que conocemos de este mundo, a la madre tampoco bondadosa, a la madre que no tiene la fuerza kshatra de la bondad que vence el mal en la tierra. Entonces es como necesitamos ascender poco a poco y tener este conocimiento y esta experiencia de esta unión con los cielos bondadosos y con nuestros padres de la bondad. Y yo quería también, solamente una cosita más, decir que mi experiencia personal también dentro de esta fraternidad cátara Bogomila, una de las cosas que a mí me sorprendieron es que quien más avanza en el camino espiritual, quien más puede coger responsabilidad, quien más puede dar una imagen y ayudar a otra persona, no es el que tiene más personalidad, el que tiene más fuerza como de este mundo, sino es el más bondadoso. ¿Sabes? Esto es como una revelación muy grande, el que puede ayudar más a la gente, el que puede subir más escalones espirituales, el que puede luego servir más. ¿Por qué? Porque sirve con más entrega, porque sirve con más pureza, porque sirve con más desinterés, porque alcanza una sabiduría más grande que te da la bondad. Entonces es como que rompe todas las reglas de comunidad, de asociaciones de este mundo. No se basa en leyes terrenales, la unión fraternal, no se basa en ser más parámetros, inteligente, en ser más guapo, más carismático. Exacto, no. sino en ser más bondadoso. Entonces, esto está llamado cualquier alma de la tierra, de verdad, hasta la persona con menos formación institucional de este mundo, en realidad puede llegar a ser un candil de la bondad enorme y ayudar y tener una sabiduría que compartir a tantas y tantas personas. Y eso nos lleva ya al último precepto, ¿no? Sí. Que sería: el bien debe ser hecho inconscientemente. O sea, imaginaros, ya tan interiorizado lo tenemos que lo hacemos inconscientemente. Y por supuesto luego no pasamos cuenta de que yo te he hecho tú, a ti, tú y tú a mí, porque lo haces inconscientemente, porque ya hay tanta bondad en ti, tanto has acumulado esta bondad, tanto has acumulado este espíritu en mí bueno, que ya inconscientemente tu primera forma de actuar, tu primera respuesta siempre es el bien y la bondad. Eso sería ya cambiar el mundo enseguida. Si todos hacemos esto, imaginaros, el mundo se cambiaría rapidísimo. Y no sé si tenéis alguna pregunta acerca de todo lo que hemos compartido, por favor, invitamos a abrir el micro. Podemos abrir el micro quien nos ponga una manita por ahí. Hay unos... La verdad que lo que hemos hablado sería la educación auténtica y real que tendría que haber aquí en la Tierra.
Educando así a los niños realmente haría que este mundo fuera totalmente diferente. Sí. Cuando educamos a los niños en la bondad, pues qué violencia puede haber, qué No, guerras puede haber. no es la competitividad, como se hace ahora, sí. Cambiaría todo radicalmente. Sí, la educación de los niños siempre está basada un poco en lo que los padres damos a los niños. Entonces, en realidad, los que somos padres dentro de este camino comprendemos y tenemos experiencia de que lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es nuestra reacción con la bondad siempre. Intentar cubrir de los miedos que tengamos acerca de si se les ocurre algo, si entran en esto, si entran en aquello. O sea, no como volcar nuestros miedos en ellos, por ejemplo, sino siempre responder con bondad, con buenas palabras, buenos pensamientos, viendo lo mejor en ellos, que sería una de las tesis que hemos separado, como aplicar todas estas tesis en la educación de nuestros hijos, pero también, sobre todo, en nosotros mismos. Si nosotros alcanzamos este grado de purificación, de vencer este mal, de aceptar nuevas imágenes de bondad, sobre todo también con nuestras parejas, la unión con la pareja es importante porque es la manifestación también, eso es lo que ven los niños y lo que multiplican. Entonces es muy importante la propia purificación de los padres y la entrega absoluta a la bondad para que ellos también puedan coger estos sellos de bondad. Antonio Uriel dice, dejad que la bondad se imparta en nosotros de tal forma que ya no seamos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos, más que nunca, porque como nuestra esencia somos más nosotros mismos con la bondad. Sí es verdad, Antonio. Y Araceli, bueno, pues gracias a ti también, Araceli, por estar siempre ahí. Y sí, si ¿alguna cosa más? queréis abrir un poquito alguna pregunta, alguna duda, algo que queréis profundizar un poquito más, algún aspecto de los que hemos abierto, que digáis, esto me gustaría profundizar un poco más, por favor. Algún comentario simplemente. Hay también un compartir comentario, algo vuestro. compartir. Ahí está, hay un icono abajo o arriba que pone reacciones y ahí podéis levantar una manita y entonces os abrimos el micro. Agradecemos siempre el esfuerzo que también vosotros hacéis por comunicarse y porque podamos multiplicar más y más toda esta sabiduría. Es que un mundo regido por la bondad no habría ni leyes, ni cárceles, ni nada de esto, no haría falta. Nuestra conciencia serían las únicas leyes que seguiríamos, no habría juicios, ni abogados, ni nada de esto, ni toda la burocracia que tenemos, porque como, mira, muchas manos, que aquí no se ven, pero allí sí. Ah, Perdonad, que aquí no se ven. No vemos las manos, es que las acaban de poner. Ah, vale, vale. Todas a la vez. Vale, todas a la vez. Juan Manuel está ahí el primero, míralo. Vale, Juan Manuel. Gracias por el dato antes del japonés Fukuoka. Vamos a ver un momento, Juan Manuel. Sí, muchísimas gracias por vuestra aportación, la de hoy que me parece que es fundamental, la de la bondad. Escuchando a vosotros, pensaba, bondad es dar lo mejor, el bien que hay dentro de nosotros, ¿no? Que la antítesis sería la maldad, es sacar eso que hay dentro de nosotros. La idea es llevar al concepto de que cuando distinguimos esa bondad espiritual de la bondad natural, hay que hacer un verdadero esfuerzo para sacar esa bondad espiritual. Y, y hace mucho tiempo cayó en mis manos un libro muy curioso que se llamaba El Guerrero Pacífico y decía una frase como que quien más amor necesita es a quien más trabajo nos cuesta dárselo. Es cuestión de aplicar que esa bondad no solo es en cuanto a los actos, sino que también es una bondad emocional, bueno, es una bondad mental, como con buenos pensamientos, con buenas palabras y con buenas obras. Y la idea era esa, quien más amor necesita es quien más trabajo nos cuesta, que es fácil ser bondadoso con personas bondadosas, pero aplicar la bondad a quien lo necesita es cuando... Ah, y otra cosa que quería comentar, que realmente esa bondad espiritual se emana
de Madre Divina, es abrir nuestros brazos a esa imagen tan linda de Amorté, en donde permitimos que ella nos transmita toda esa bondad y la podamos transmitir y compartir con todo, con todo la humanidad que nos vayamos encontrando. Gracias, Juan Manuel. Sí, yo quería también comentarte que sí, que quien más necesita ese amor, pues a veces más cuesta, ¿no? Y también que las personas que te lo ponen más difícil son las personas que te pueden ayudar más a crecer. Te abren Eso más el Es muy corazón. importante Sí. porque a través de estas situaciones difíciles, cuando el otro te dice esto no es correcto, lo otro tenías que haberlo hecho, estos así golpes que a veces podemos recibir de incluso la gente que más nos quiere, pero las personas que más difícil nos lo ponen nos van a ayudar a ver verdaderamente lo que nos falta de bondad, lo que tenemos que corregir. Los que te dicen siempre, no, pues todo bien, tú bien, muy amable, muy bondadosa, pues bien, pero estos no nos van a ayudar. Entonces, en realidad no tenemos que huir de los que nos lo ponen difícil, sino tenemos como que verlos como grandes oportunidades para nosotros mismos. Nos Yo, abre el corazón, nos hace que tengamos más paciencia, nos abren el corazón también, y que muchas veces las críticas que las recibimos tan mal, normalmente cuando nos dicen algo malo, suele ser la verdad, aunque a nosotros nos cuesta mucho decir, pues no, pero normalmente si un alma te dice algo, normalmente es muy en lo profundo, tenemos que algo de verdad tiene, algo de razón tiene. la bondad es toda una universidad. Sí. Te da la cruz y te da la catarsis. Sí. Muchas gracias. También. Y de ahí para arriba. Sí, es Siempre. cierto. Vale, tenemos a Rosa María Carretero, que también tiene levantada la voz. Sí. La voz, Y la manita. la mano. Y más, y Concha y Milía también. Sí, no sé si estás por ahí, Rosa María. Aquí estoy. Buenas noches, ¿me oís? Buenas Buenas noches, noches, querida Rosa. Rosa. Buenas noches a todos, a todas, queridos hermanos, hermanas. Bueno, pues daros las gracias por este maravilloso Zoom, como siempre, enriquecerme de tanto conocimiento. Querías comentar, vamos a ver, yo me he llegado un poquito tarde al Zoom, ¿vale? Entonces, os voy a plantear una cuestión, no sé si lo habéis hablado, pero si no, pues me gustaría que me comentases. Respecto a la bondad, os voy a poner un caso que yo he vivido, ¿vale? Yo he trabajado de ayuda a domicilio y cuando he estado trabajando, que he ido a cuidar personas mayores, personas ancianas, enfermas, pues yo he entregado todo. Eso significa que yo he hecho tareas que no me corresponden como ayuda a domicilio. Está haciendo limpieza general, haciendo, bueno, pues más cosas de lo que me corresponde. Entonces, claro, bueno, comida no solamente para la persona que está enferma, sino para toda la familia, para aquello era. Entonces, bueno, pues resulta que lo que yo hacía, claro, la familia estaba encantada conmigo, pero lo que yo hacía era por encima de lo que yo digo, de lo que es el perfil profesional. Entonces, me llamaron para decirme que tenía que parar un poquito, ¿vale? Porque si no las compañeras se iban a poner en contra de mí, porque claro, una lucha de derechos y responsabilidades de la ayuda a domicilio, digamos que yo lo estaba un poco corrompiendo. Entonces, ¿qué es lo que me encuentro? Que yo en este mundo vetusto quiero darlo todo a nivel de bondad, pero me encuentro limitada y parece ser que esa bondad perjudica a ciertos colectivos. Entonces, ¿cómo se realiza ahí el equilibrio? Claro, es que este mundo, como hemos dicho, estamos en terreno enemigo. Todas las leyes, la medicina, los trabajos, todo no está hecho para multiplicar la bondad en este mundo. Está hecho para multiplicar el mal totalmente. Entonces nosotros tenemos que buscar también, tenemos que buscar el equilibrio, que tu bondad no golpee, ni golpee nada, ni nada, buscar esto. Pero tú sí servir desinteresadamente, siempre seguro, siempre hay una solución, que siempre hay algo que puede contentar a todo el mundo si es bondadosa la solución, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, pues mira, estoy excediendo en mi trabajo, pero no tienes por qué ya dejar de hacer todo, ¿sabes? Es como,
como un poco hablar de la situación, hablar, por ejemplo, con la familia, mira, esto es lo que está pasando, tal, vamos a ver, buscar una solución que tú no perjudique a esa familia, te ayuda que tú estás recibiendo, ni que las compañeras tampoco se encuentren perjudicadas. Pero de verdad que es como el diálogo un poco, esto de la conciliariedad. Cuanto más, hay una ley que es, cuanto más bondadoso eres, más te unes a los demás y más conciliaridad tienes. Hay una, madre, perdona, hay una cosita que pasaba cuando yo esto lo he dialogado con la empresa y yo bajaba un poco el ritmo de trabajo presionada por la jefa y las compañeras, la familia me exigía, se enfadaba conmigo porque no estaba dando el nivel que daba antes. Entonces, claro, se genera ahí que quieres dar y luego es que está el concepto un poco del abuso también, ¿no? Porque te empiezan a exigir. Entonces ya, Por eso sí. necesitamos, querida Rosa, la sobriedad, porque estamos hablando de la bondad, pero las características Sí. son bondad, sabiduría, amor y pureza. Si tú tienes bondad, pero no tienes sobriedad, tú tienes que saber realmente, tienes que tener sabiduría de decir, una cosa es yo servir y otra cosa es que se aprovechen de mí, son dos cosas totalmente diferentes. Esto es lo que, por eso tiene que estar todo en equilibrio, tiene que tener bondad y sabiduría, tienes que tener amor, pero tienes que tener pureza, porque si no el amor se puede convertir, que es lo que pasa con los matrimonios, que se aman locamente y a los 2 días se están matando, incluso teniendo hijos, porque no hay pureza en ese amor. Entonces hay que conseguir la bondad con la sobriedad. Entonces siempre tiene que ser un servicio, si es un servicio bondadoso, no va a perjudicar ni a la empresa, ni a los familiares, ni nada. Hay que buscar ese equilibrio. Ellos no pueden demandarte y tú no tienes que permitir que ellos te demanden nada, pero contestando siempre con mucha paz en el corazón y hablando con ellos. Decir, queridos, yo aquí os voy a poner en lo que yo pueda, en lo que mi empresa me permita, yo haré todo con mucho gusto, pero vosotros tenéis que comprender que yo soy una persona, que yo tengo también, mi empresa tiene estas normas y yo voy a hacer todo lo que yo pueda y ya está, no más de lo que no pueda. Y todo hablando con mucho amor, con mucho cariño, explicándole las cosas, aunque sea como sea, al final hay victoria. Con la bondad siempre hay victoria. Sí, porque la bondad tiene su sabiduría, que es importante tener. No podemos solamente tener bondad sin sabiduría. Entonces no es bondad alta, es bondad terrenal. Necesitamos sobrelevar nuestra bondad y que sea una bondad inspirada, una bondad sabia, que tenga este discernimiento y que sepas con sabiduría resolver las situaciones. Entonces muchas veces hay que consagrar a la Madre Celeste, consagrar la situación, ¿sabes? Nosotros hasta cierto punto tenemos control de las cosas, de algunas cosas sí, otras cosas no, ¿sabes? Entonces es un poco como aceptar más una visión espiritual de todo lo que acontece y no solamente la visión de las cosas terrenales, ¿no? Y también tener esta ayuda y siempre hay que pedir, porque si no pedimos a lo alto no nos pueden ayudar. Entonces, si no tenemos bastante sabiduría, hay que pedir sabiduría, hay que gritar a los cielos. Hay que consagrar todo, hay que las llaves espirituales, oración, estar más en la esfera de la Madre Celeste para que tengamos más amparo frente a los ataques de fuera. Entonces, es este camino espiritual. Juan de Sangrial nos daba una oración muy apropiada para estas situaciones y hay que hacerla de corazón. Es un diálogo con la Madre Divina. Tú le tienes que decir, Madrecita Divina, bendice, colma, sosiega, las circunstancias terrenales arregla, las circunstancias terrenales arregla. Todo desde el corazón. Vamos a dar paso a Emilia, que ya nos queda poquito tiempo. Sí, yo muy rápido. Buenas noches a todos, queridos. Buenas noches. Preciosa charla, Emilia. muy amplio todo y con mucha comprensión. Y quería como un poco remarcar que a mí esto como siempre me ha resonado bastante, ¿no? Como que esta sociedad y esta educación que nos han dado y este mundo, cómo funciona, nos ha hecho creer y de hecho ha hecho pensar que la bondad es algo que no es valioso. Justo al contrario, ¿no? O sea, que hay que ser malote para triunfar en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este mundo, yo recuerdo mucho este dicho que se dice, de bueno es tonto. Entonces, claro, es lo que decíais antes, ¿no? Hay que tener bondad, pero hay que tener sobriedad. Pero como nos han vendido esta bondad mundana, esta bondad que heredamos, como ahora decía Concha, que es la bondad que heredamos del programa familiar, de nuestra educación, de nuestro linaje,
nos lo han vendido como eso, que si de bueno eres tonto, pues ¿quién quiere ser bueno? Pues nadie quiere ser bueno. Si a los buenos los están como matando, a los cátaros, los quemaron en la hoguera, pues digamos que hay yo creo que ahí es como el primer eslabón que la gente nos tenemos que dar cuenta que esa bondad de la que hablan los cátaros, de la que hablamos los cátaros, y la que cuesta mucho desarrollar en este mundo porque nos han llevado a otra, es una bondad, lo que decimos, de Madre Divina, del Padre del puro amor, bondad de lo alto. Entonces, cuando podamos confiar en que esta bondad, y cuando de hecho confiamos en que esta bondad existe, todo cambia. La perspectiva cambia por completo, porque ya entonces ya no es tu bondad, porque en nuestra bondad terrenal hacemos algo, pero como también tenemos carencias, porque no nos han educado con ese amor grande, bondadosísimo, ¿no? Nadie ha tenido esos padres tan maravillosos, porque tampoco a ellos les han educado con esa bondad tan maravillosa, pues todos tenemos carencias. Entonces, cuando hacemos algo bondadoso, esperamos que lo reconozcan o necesitamos como llenar ese hueco. Entonces, es una bondad tan mezclada y tan diferente que el catarismo abre otra bondad muy diferente. Y estas tesis que hoy se han explicado son algo muy profundo, pero que no tan fácil de entrada, a lo mejor se puede aceptar. Porque yo recuerdo la primera vez que llegué al catarismo y ya me hablaron de la bondad, yo casi me ofendía, porque era como, yo para este mundo era una persona bondadosa, no es que fuera mala. Pero después del camino de estar en los cátaros, de llevar un tiempo, dices, madre mía, qué error tan grande, pero si yo no es que no fuera buena, es que era una bondad muy mezclada y que buscaba siempre algo, reconocimiento, la palmadita, porque necesitaba amor, porque tenía carencias. Entonces, esto creo que es como muy básico para las personas que empiezan a vivir esta bondad tan grande, que es otra bondad. María, agradecemos muchísimo porque ha sido muy enriquecedor. Gracias. Compartir, querida. Y queríamos, bueno, colgaremos esta conferencia en YouTube. Quien quiera hacer algún comentario más, ahí puede hacernos o llamarnos por teléfono si necesitáis algún consejo acerca de los libros o comprender alguna cosa más profundamente. Está nuestro teléfono. Ahí poneros en contacto. Estáis invitados a nuestras comunidades, a nuestras conferencias en vivo. Ahora estaremos en Almería próxima semana para los que estáis por ahí cerca. Estáis invitados. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesitéis. Y queríamos acabar con esta pequeña oración que ayuda enormemente y que es nueva oración que ha venido desde lo alto y que nos comparte Juan de Sangrial. Escribirla y memorizarla y ponerla en práctica todos los días. Madrecita divina, guía, colma, sosiega, las circunstancias terrenales arregla. Madrecita divina, guía, colma, sosiega, las circunstancias terrenales arregla. Madrecita divina, guía, colma, sosiega, las circunstancias terrenales arregla. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Adoramos. Adoramos.